Hermanos amados, les decía, hemos estado en estas últimas semanas viendo algo acerca del evangelismo, algo acerca del evangelio, algo acerca de nuestra responsabilidad. Yo sé que estas últimas semanas que hemos estado estudiando esto, para muchos puede ser, bueno, sí, pero eso ya lo sé, o sea, tengo claridad en esto y sé que puede ser repetitivo lo que estamos diciendo. Mas, sin embargo, hermanos, esto es bueno que lo repitamos para que nosotros mismos podamos entender nuestra propia situación. ¿Por qué? Porque si nosotros no hemos entendido el evangelio de la manera en que la Biblia nos muestra qué es el evangelio, muy posiblemente nosotros estamos siguiendo un falso evangelio. Hemos podido venir y yo creo que muchos de nosotros somos producto de esas campañas evangelísticas muchas veces lugares donde la palabra no ha sido predicada claramente, muy probablemente, hermanos. Y yo soy parte de ese grupo, si hay alguno acá. Pero, hermanos, recordemos que Dios en su soberanía ha hecho posible que hoy podamos estar con un entendimiento más claro, que hayamos podido crecer en el conocimiento de las verdades bíblicas que nosotros podemos encontrar y poder entender realmente qué es el evangelio, qué es lo que produce el evangelio en mi propia vida. Porque, hermanos, esto es importante y lo voy a reiterar muchas veces más. Esto es importante porque nosotros no vamos a poder transmitir algo que nosotros no creemos o no conocemos. No vamos a poder transmitir esto y es una obligación de cada uno de nosotros y lo vamos a ver más adelante. Mis hermanos, es necesario aclarar antes que nada cuál es el mensaje del evangelio, ese mensaje que el evangelio anuncia sobre las buenas nuevas de salvación. Y haciendo un repaso, podemos decir que el evangelio no es un tipo de terapia religiosa que hace que la persona se sienta bien consigo misma o que pretende ayudar a los demás haciéndoles sentir mejor. Tampoco la iglesia, muchas veces confundimos o la gente piensa que la iglesia es un lugar de ayuda social. Pese a que nosotros tenemos una obligación social, nosotros estamos para ayudar de alguna manera en la medida de nuestras posibilidades. Pero a veces la gente confunde. Es más, mucha gente se reúne en diferentes pseudo iglesias al día de hoy porque han venido con la intención de solucionar sus propios problemas. Y definitivamente, si yo oferto la solución para tus problemas como la verdad del evangelio, o sea, tú vas a venir a buscar solucionar tus problemas sin solucionar el problema principal que tiene tu vida, el pecado. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos entender esto. De hecho, pudiéramos decir que el verdadero evangelio pretende hacer lo contrario, ni siquiera mostrarte lo bueno que eres, sino mostrarte lo malo que eres, lo podrido que estás por dentro. El evangelio te va a confrontar con tu vida, va a confrontar tu propia vida y va a poder mostrarte la verdadera realidad de quién eres tú delante de un Dios santo. Porque si yo me pongo delante del hermano, del amigo, del vecino, del compañero de trabajo, puedo ser moralmente mucho mejor. Pero si me pongo delante de un Dios santo que dice que no va a tolerar el pecado de ninguna manera, yo estoy totalmente perdido. Entonces, hermanos, no es hacernos sentir mejor con nosotros mismos, sino la finalidad más bien es hacernos sentir pecadores y depravados, merecedores del infierno, que es lo que hemos dicho. Tampoco es meramente un mensaje acerca del amor de Dios, y esto como un repaso lo hemos dicho muchas veces, aunque el amor de Dios se encuentra en el mismo seno de lo que es el evangelio. De hecho, si no fuera por el amor de Dios, no habría ningún evangelio que predicar. Ahora, si nos limitamos a decirle a las personas, Dios te ama, o decirles, Dios es amor, eso solo puede empeorar las cosas. ¿Por qué? Porque estamos brindando una imagen distorsionada de quién es Dios, porque Dios es amor, definitivamente en esencia es amor, pero también Dios es justicia y eso lo veíamos al principio.
Y cómo yo puedo balancear un amor con la justicia de Dios, un infinito amor con la infinita justicia de Dios. Entonces, si yo presento un Dios que simplemente muestra una cara de la moneda, pero la otra no, estoy mostrando un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, la mejor y más extraordinaria noticia que un ser humano pueda recibir. Hermanos, lastimosamente esta hermosa noticia para el ser humano comienza con la peor y más terrible de todas las noticias, que todos nosotros nacemos en un estado de rebeldía y de pecado que nos lleva a violar continuamente la ley de Dios, desde que nacemos hasta que morimos. Hermanos, la semana pasada veíamos en el mensaje cuál era la percepción de este hombre, ¿no? Decía, bueno, esto de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma, eso lo hago, pero solo, Señor, quiero que me expliques quién es mi prójimo. Y ahí te digo si estoy cumpliendo bien o no. Pero realmente, hermanos, el ser humano sin Dios es una máquina de pecar. Cada minuto de cada segundo de la vida de un ser humano es pecado. Entonces, hermanos, Romanos capítulo 1, en el versículo 18, cuando Pablo habla y quiere comenzar a exponer qué es el Evangelio, comienza de esta manera, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, cuando él quiere explicar por qué es necesario el Evangelio, el apóstol Pablo no comienza diciendo, Dios te ama y tiene un plan hermoso para tu vida. Pablo comienza diciendo, tú necesitas el Evangelio. La ira de Dios, el punto de partida del apóstol Pablo para predicar el Evangelio. La paga del pecado es muerte. Eso dice más adelante. Si tú sigues pecando, ten por seguro que va a haber un pago condicional a tu situación, y es la muerte. Y no estamos hablando, sabemos que no estamos hablando simplemente de la muerte física, sino esa muerte espiritual que nos aparta totalmente de Dios. Entonces, mis hermanos, ahí es precisamente donde entra en juego el mensaje del Evangelio. Porque ese Dios perfectamente santo, perfectamente justo y también amoroso, no puede de ninguna manera pasar por alto el pecado. Y eso es lo que habíamos dicho. Es también un Dios bueno y compasivo. Y para resolver ese gran problema del hombre pecador y sin pasar su justicia por alto, ¿qué tuvo que hacer? Envió a alguien de un valor infinito. Hermanos, si yo escuchaba decir hace mucho tiempo, Dios podía haber mandado a todas las huestes celestiales a morir por el pecado de la humanidad, pero ni siquiera todas las huestes celestiales, todos los ángeles, querubines, serafines y todo lo que pueda haber allá en la presencia del Señor hubiesen podido equiparar toda la deuda que nosotros como seres humanos tenemos. Porque no nos olvidemos que simplemente que Dios vino no simplemente a quitar mi pecado, sino el pecado de todo el mundo, de todas las edades. Aquellos pecados pasados, aquellos pecados presentes y aquellos pecados futuros fueron pagados en la cruz del Calvario. Cristo se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad tomó para sí una naturaleza humana semejante en todo, dice Hebreos, pero sin pecado. Y él cumplió la ley de Dios a la perfección desde que nació hasta que murió. Hermanos, y luego murió en una cruz siendo inocente para que pecadores culpables como nosotros pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Hermanos, estoy retomando todo esto para que quede marcado en nosotros, grabado en nuestras mentes, para que podamos entender cuál es el Evangelio. Hermanos, cuál es el sello de aprobación de Dios, de que Dios recibió ese sacrificio como acepto por la humanidad. Es que 3 días después de la muerte, el Señor Jesús resucitó. Y hoy está sentado, dice, a la diestra del Padre.
Y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. De manera, mis hermanos, que ninguna de nuestras transgresiones quedaron impunes. No fue Dios quien proclamó una amnistía. Dijo, bueno, hoy me siento más amoroso que nunca. Voy a perdonar los pecados de todos. No fue así, hermanos. Sino dice que a veces no entendí, o por lo menos yo no entendía, cuando el Señor Jesús dice en el monte Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era esa copa? La copa de la ira de Dios derramada sobre él. El pecado de todos los seres humanos cargado en los hombros del Señor Jesús. Entonces, hermanos, fue en su Hijo que nosotros tenemos salvación, y esa es la buena noticia que nosotros podemos tener. Así que ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que anuncia que nosotros debemos comunicar a los pecadores de la misma manera para que puedan ser salvos. Ahora, hermanos, espero que hasta aquí ustedes puedan ver que el mensaje del Evangelio que nosotros debemos compartir no es algo complicado en sí mismo. No es algo complicado en sí mismo por la estructura con la que nosotros podemos verla en la palabra del Señor. Mas, sin embargo, hermanos, yo tengo que reconocer que hace unas semanas un hermano muy amado me preguntaba, hermano, ¿cómo puedo evangelizar? Y hermanos, esa pregunta no simplemente está en el hermano, no simplemente está en algunos de ustedes. Ha estado muchas veces en nosotros. Ok, yo tengo esta información, pero ¿cómo la transmito? ¿Cómo encuentro el lugar, el momento, el propósito? ¿Cómo lo hago? Recordemos, hermanos, que nosotros no dependemos de nosotros mismos. Y habíamos dicho en la primera clase, y quiero recordárselos. Cada vez que nosotros prediquemos el Evangelio, hermanos, necesitamos orar, necesitamos pedir al Señor que el Señor pueda poner en nuestro camino personas que estén dispuestas y abiertas para ser evangelizadas, pero a su vez para que el Señor pueda poner las palabras correctas para poder tener ese contacto con las personas. Hermanos, hay diferentes situaciones en las cuales nosotros nos podemos encontrar. En el tren, a veces esperando en la sala de un bord central, de un acute. Hay muchas situaciones. Ahora, hermanos, el evangelismo es una tarea encomendada a todo el pueblo de Dios en todas partes del mundo. El evangelio ha llegado a nosotros gracias a hombres que han tomado este mandato de parte del Señor y ha podido llegar a nosotros. El ir y predicar fue dicho a apóstoles que al día de hoy ya no están con nosotros. Pero ese mensaje se ha traspasado a través de los siglos y es importante que nosotros podamos entender esto, que nosotros no necesitamos ser grandes teólogos, no necesitamos ser eruditos, pastores, ni siquiera líderes de la iglesia. Simplemente necesitamos haber entendido y haber vivido la verdad del Evangelio en nuestras propias vidas. De esta manera nosotros vamos a poder ser consecuentes en poder predicar el Evangelio. Dios puede usar a cualquiera y a Él le gusta hacerlo así. ¿Para qué? Para su propia gloria. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Dios escogió a lo necio, a lo vil, a lo despreciado del mundo, para avergonzar a los sabios de este mundo. Y eso somos nosotros, hermanos. Nosotros podemos ver en la Biblia cuando Dios usa a un Moisés, a un tartamudo Moisés, para poder enfrentarse al hombre más poderoso en ese tiempo de la tierra, Faraón. Pero Dios estaba con él. Dios usa a un Pablo, a un Saulo, a un judío de judíos, un fariseo de fariseos, un judío tradicional que estaba, sabía bien que era la ley de Dios, sabía quién era el pueblo de Dios, pero lo usa justamente para predicar el evangelio a los gentiles. Hermanos, Dios hace las cosas a su manera. El mensaje que debemos entender primero y transmitir después no es complicado, no se necesita otra vez ser un teólogo.
Hermanos, el mensaje comienza con información y termina con invitación. Y aquí entra la respuesta que produce el Evangelio. La información se trata de cómo Dios dio a su Hijo unigénito por pecadores como Salvador perfecto para cada uno de nosotros. La invitación es el llamamiento de Dios a la humanidad a venir al Salvador y hallar vida eterna. Dios exige el arrepentimiento de todos los hombres en todas partes del mundo. En cambio, les promete perdón y restauración. Nosotros hemos sido perdonados. Pero hermanos, no podemos quedarnos así. Y hace un tiempo yo me acuerdo que escuchaba en un curso de evangelismo, decía, esto es como una venta. Hermanos, piensen que esto es como una venta. Debemos cerrar la venta. No podemos quedarnos simplemente en mostrar nuestro producto. Debemos ir y cerrar la venta. Hermanos, yo he sido vendedor. Y perdónenme, pero discrepo un poco con este argumento porque no estamos vendiendo nosotros nada. No es un producto que dependa de nuestra habilidad, dependa de nuestra sagacidad para poder vender, de nuestra elocuencia para poder presentar el Evangelio. Hermano, el cristiano es mandado al mundo como pregonero de Dios y embajador de Cristo para anunciar un mensaje que no es nuestro mensaje. Simplemente nosotros estamos siendo instrumentos. Entonces, hermanos, debemos considerar varias cosas antes de predicar el Evangelio. Y quiero darles algunas cosas. Y la primera es, debemos tener claridad en nuestro objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Al enseñar el Evangelio tenemos un objetivo, pero es posible que el objetivo en el momento de la evangelización no sea demasiado claro y sea pasado por alto. Debemos explicarlo de la manera más clara, concisa posible. Debemos remover toda inconsistencia y dificultad que ellos encuentren en el mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros vamos a predicar el Evangelio, debemos tener claro qué es lo que está en juego. Recordemos que nuestro objetivo proviene de entender que todas las personas a las que hablamos se dirigen a dos lugares finales, sea a la vida eterna o al castigo eterno. Cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, quitamos de por medio el hecho de pensar, wow, ¿cuánto diezmo habrá si es que la iglesia crece? ¿Cuántas cosas podremos hacer? O cualquier objetivo que yo tenga para mi propio beneficio. Cuando nosotros predicamos el verdadero evangelio, debemos predicar con ese amor que Dios ha tenido para con nosotros, demostrarnos la verdad. Recordemos que esto es parte de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El objetivo proviene de entender entonces de que las personas o van a la vida eterna o van al castigo eterno. Así que no nos limitemos a exponer hechos del Evangelio de forma académica o teológica. Tener un objetivo claro nos recuerda que la gente necesita más que recibir una transferencia de datos. Hermanos, no somos robots. Si no, el Evangelio hubiese ahora, a estas alturas, por la inteligencia artificial, sería más fácil que sea dado por robots o por la inteligencia artificial. Esto no es así, hermanos. Todos los cristianos deberíamos dedicarnos a meditar en las razones por las que hoy nos sentimos agradecidos con el Señor por la obra que ha hecho. Debemos tener la convicción clara de lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. De otra manera, como dije anteriormente, solo estaríamos transmitiendo información sin corazón. Pero hay un anhelo por ver a la gente pasar de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Cuando yo veo esta manera, mis bloqueos mentales o mis objeciones desaparecen. Hermanos, hace un tiempo yo estuve en un programa de evangelismo
que tiene muchas cosas positivas, definitivamente tiene muchas cosas positivas. Tal vez han escuchado, se llama Living Waters, creo, sí lo han escuchado, sí. O Los Pasos del Maestro en español, y seguimos un curso y muy edificante el curso. Hermanos, recordemos que yo les decía, ¿cómo hacerlo? No hay una regla, no hay una forma, pero ellos ponían un ejemplo que a mí me gustó mucho y tiene muchísimos ejemplos, uno puede buscarlos en el YouTube y ellos están ahí. Por ejemplo, se acercaban a una persona y le decían, ¿crees tú en Dios? Sí, claro. ¿Cómo te consideras delante de Dios? Bueno, soy bueno, no, estoy bien, no hago mal a nadie. ¿Alguna vez has robado? Le decían. No, nunca. No, es que no estoy hablando de que hayas robado un banco. ¿Alguna vez has robado, no sé, una pastilla, un goodie, algo en el ICA, algo en algún lugar? ¿Le hayas robado el cambio te hayas quedado con el cambio de la compra de tu mamá? Bueno, sí, alguna vez. ¿Y cómo se le dice a la persona que roba? No, pero explícame. Si hay una persona que roba, ¿cómo se le dice? Bueno, ladrón. ¿Alguna vez has mentido? Pero ¿quién no ha mentido? ¿Quién no ha mentido? Y esa es la explicación. Uno dice, pero ¿quién no ha mentido? ¿Tú sabías que la Biblia condena la mentira? Pero son mentiras blancas. No, delante de Dios la Biblia dice que las mentiras son mentiras. Y esto para los hombres. Les decía, ¿alguna vez has codiciado a una mujer? Y claro, los hombres agachaban la cabeza y decían, no, pero a ver, define qué es codiciado. Si has mirado a una mujer y te has hecho ideas en la cabeza con esa mujer. Y claro, muchos decían, bueno, soy hombre. ¿Qué te puedo decir? A la mujer también. O sea, obviamente que para los hombres es más fácil caer en esto. Más evidencia. Bueno, las mujeres lo hacen más sutilmente posiblemente. No, pero por ejemplo, ahí ¿qué es lo que hacía? No vayas a hacer enojar a las hermanas. Todos los hombres decían, ¿quién no? Soy hombre, decía. ¿Sabías que la Biblia, y la explicación era, ¿no? ¿Sabías que la Biblia dice que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre en este caso para codiciarlo, ya adulteró en su corazón? Y claro, la persona que estaba siendo confrontada se quedaba así. Ahora, esto es la ley de Dios y esto está en la ley de Dios. ¿Alguna vez has escuchado de los 10 mandamientos? Las personas decían, sí, un poco, no matarás, no robarás. Acabo de confrontarte y tú no solo eres un mentiroso, no solo eres un ladrón, sino también eres un adúltero de corazón. Si yo tuviera que juzgarte el día de hoy, ponte en un caso hipotético que yo fuera Dios, ¿cuál debería ser la sentencia que yo te doy? Culpable. Pero hermanos, si me hago entender, o sea, yo les estoy contando algo que muchos de ustedes pueden entender también. Como escuela dominical uno puede preguntar. Claro que sí. Hay una gran diferencia también entre codiciar a un hombre, o que a mí me pasa que de repente veo un hombre que es guapo, pucha, que lindo, pero no me lo imagino en la cama con él. ¿Hay diferencia en eso? Estoy preguntando, porque hay chicos muy guapos que no digo, wow, y este caramelo, una cosa así, pero no hay que ver. A ver, hermana, ahí ya son terrenos más profundos. Hermana, o sea, mira, yo creo que el pecado aplica seas casada, seas soltera.
El pecado aplica seas casado, seas soltera. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo justificar, un ejemplo, voy a poner este ejemplo. Yo puedo justificarme diciendo, no, soy soltero, entonces yo tengo que ver para ver qué es lo que me conviene. Y puedo justificarme de esa manera. Pero hermanos, esto yo quiero entender, yo quiero explicarles esto, o sea, no es el tema. Yo simplemente les he puesto un ejemplo. Pero la Biblia dice, aquel que codicia en su corazón, dice, o sea, yo estoy viendo, yo mujer, un ejemplo, veo al hermano Víctor y digo, wow, qué hombre más guapo. Y agarro y bueno, tal vez no me lo imagino en la cama ni nada, pero hay una intención, sí me explico. Entonces, hermanos, la Biblia es la que pone este parámetro. El Señor Jesús es el que dijo esto. O sea, ¿para qué? Para que nosotros podamos entender que no simplemente yo voy a adulterar, y lo tengo que decir así, metiéndome a la cama de otra persona, que no sea mi esposa en este caso, sino yo estoy constantemente pecando, haciendo lo que normalmente hacemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, mi intención es de que nosotros podamos entender de que hay varias maneras en las que nosotros podemos tomar las cosas y llevarlas, estas cosas cotidianas, llevarlas a un entendimiento claro de las personas acerca de que esto ofende a Dios y va en contra de la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este puede ser un buen inicio para que nosotros podamos entablar una evangelización con una persona. ¿Por qué? Porque definitivamente, hermanos, y eso es respuesta a la persona que me preguntó, ¿cómo puedo evangelizar? Y yo les decía hace rato, mi objetivo no es ridiculizar a la persona. Por ejemplo, no, eres un pecador. No, ¿cómo así que tú andas mirando mujeres? No. Otra vez, en el objetivo que yo acabo de decirles. Recordemos que el yo poder presentar el evangelio con claridad a esa persona, muy posiblemente lo va a librar del infierno, que es el rumbo donde todas las personas sin Dios están yendo. Por muy buenas que se sientan, por muy buenas que crean que son ellas. Entonces, no sé si me dejo entender en este punto. ¿Sí? Si no puedo decir caramelo. No, hermana, no sé. Recordemos lo que dice Pedro, en 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, otra vez nuestro objetivo es, cuando presentemos el evangelio, nuestra perspectiva propia, mía, debe ser bien baja. ¿Para qué? Para que no comience a exaltarme cuando esta persona me ponga objeciones y diga, no, tú no quieres, te vas al infierno y punto. No puedo hacer eso. O sea, debo mirar mi propia persona con la humildad que me permite ver que yo estaba en esa misma posición anteriormente y que muchas veces tenía las mismas objeciones o peores que esa persona a la cual estoy predicando el evangelio. Entonces, poseer un objetivo nos ayuda a mantener la perspectiva de lo que estamos haciendo y nos dirige a una meta y nos ayuda a recordar que hay mucho en juego. Hermanos, la vida, las almas de las personas son por las cuales nosotros estamos obligados a predicar el evangelio. La segunda cosa que quiero decirle, nuestra meta es persuadir, y me voy a explicar y me voy a ampliar un poquito en esto, porque nuestra meta específica es persuadir a otros de que se conviertan y lleguen a ser seguidores de Cristo. Pablo dice que nosotros persuadimos a otros de que sigan a Jesús, recordando que la palabra persuadir es útil porque nos protege del error.
Tú y yo no estamos llamados a usar nuestros amplios poderes de convencimiento para cambiar a un pecador. ¿Qué quiero decir con esto? Otra vez vuelvo al ejemplo que les decía de esta persona que decía, hermanos, nosotros tenemos que predicar el evangelio como aquel vendedor. Hermanos, hay un dicho que dice que el mejor vendedor es aquel que te vende algo que tú no necesitas. Ese es un buen vendedor. No es el que te vende algo que, bueno, aquí en Suecia, en Estocolmo, que alguien te venda helados, hermanos, ya es una victoria por el clima tan frío. Pero el mejor vendedor es aquel que te vende cosas que tú no necesitas. Eso es claro. Pero hermanos, nosotros, otra vez, no estamos vendiendo un producto. Nosotros no estamos ofreciendo algo que dependa de nuestra capacidad de elocuencia, de nuestra capacidad de venta, de nuestra capacidad de exposición. Hermanos, otra vez, si tú piensas que el fundamento del evangelio está en nosotros, algo hay equivocado, algo hemos entendido mal. Porque muchas veces salimos a evangelizar y nos frustramos porque nadie ha hecho una oración o nadie ha dicho sí, creo en el Señor y nos sentimos frustrados. Y esto puede ser un arma de doble filo, hermanos. Nadie se convierte mediante la repetición de una oración seguido de la convicción de que Él es un orgulloso poseedor de la salvación ahora. No es así, hermanos. Por eso es que desde un principio a muchos de nosotros, a muchos de ustedes, a un principio de la iglesia, hemos sido enfáticos en esto de la oración del pecador no existe, no es bíblica. El hecho de pasar, hermanos, a ver cuántos han entendido el evangelio, pasen, vamos a hacer la oración del pecador. Repite conmigo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha entendido, ha escuchado algo por ahí y ha dicho, me parece bien, buena opción, sí, paso, ¿por qué no? Si la salvación es tan fácil, ¿por qué no? Hacen la oración del pecador y yo agarro, le estrecho la mano y le digo, bienvenido a la familia del Señor, hermano, que Dios te bendiga. Ok, gracias. No lo vuelvo a ver más en toda la vida. Y ese hombre en 20 años está ahí en el mundo echándole copas y haciendo todo lo que hace. Y alguien es confrontado, perdón hermano, y alguien lo confronta y le dice, mira, ¿eres tú cristiano? Claro, soy cristiano. Hace como 20 años hice la oración del pecador. Es más, el pastor de ese tiempo me estrechó la mano, me abrazó y me dijo, bienvenido a la familia del Señor. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Por todo lo que nosotros estamos haciendo, y voy a explicar esta parte, por todo lo que nosotros hemos visto en este tiempo, de qué es la exposición del evangelio, debemos ser cautos en esto, y voy a explicar un poquito más allá. Recordemos, hermanos, otra vez, perdón, que nosotros estamos para predicar el evangelio, el verdadero evangelio, y ese es el llamado. Pero el resultado definitivo es propio del Espíritu Santo. Yo no soy quien cambia las vidas. Es por eso que nosotros estamos llamados a persuadir. Hay un teólogo que explicaba un poco de lo que significa la predicación en sí, y es hablarle a hombres muertos con la esperanza de que el Espíritu Santo haga una obra en ellos de redención y salvación. Amén. Y con esa primicia debemos de caminar a predicar el Evangelio. Ahora bien, el apóstol Pablo aquí dice en la carta a los Príncipes, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocemos según la carne, si ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de estas cosas bien han pasado, y aquí todas hechas nuevas. Por lo cual, el Evangelio produce un temor y un amor por ese Dios que te salvó en la cruz del Calvario. Amén. Amén, eso es cierto. Amén, hermanos. Alguien dijo, hermana, cuéntamelo.
yo llegué de la forma que tú estás comunicando. Ahí voy. Pero déjame explicar. Mm. Yo llegué adelante, hice la oración de tomar la dirección, qué sé yo, después me fueron a molestar en casa, me alejé, iba cuando... Bueno, era como yo lo tomaba, para mí era, bueno, me iban a molestar hasta que acepté, después me retiré, me cambié de iglesia a otra iglesia, pero después al final me alejé. Pero cuando tú haces la oración, para mí, la oración de fe, por primera vez, que eso se hace por una vez y para siempre, aunque tú te alejes, con el tiempo, el Espíritu Santo yo creo que fue el que me fue molestando, hasta que volví con un corazón diferente, dispuesta. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, no es que la persona viva después toda su vida, porque hay algo ya allí que él hizo, creo yo. Ok. Yo voy a explicar esto y hermanos, yo tengo que decir que al igual que tú, soy yo también un producto de esto. Hermanos, nosotros no nos olvidemos que dependemos de la soberanía de Dios. Dios hace como Él quiere, definitivamente. Eso no lo vamos a desmerecer. Muchos de nosotros somos productos de una mala teología, mala predicación. Eso es cierto, hermanos. Pero definitivamente nosotros debemos entender de que estamos aprendiendo. ¿Para qué? Para exponer el evangelio verdadero. Ahora, nosotros podemos ser casos muy aislados, hermanos. Yo he sido expuesto al evangelio de esa manera, como tú dices. Pero lo que tú llamas una molestia, me venía a molestar todo el tiempo. Yo la tenía en casa. Mi papá, mi mamá, todo el tiempo. Pum, 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 pum. El evangelio. Yo agarraba, cada vez que podía, ponía salsa a todo volumen. Mi papá agarraba, venía, ¿quién pone esta música? Y boom, música cristiana. Hermanos, era una lucha. Y ese pinchar que tú sentías, ahí me vienen a molestar, yo lo sentía todos los días. Y mi mamá, especialmente mi mamá, era la que no bajaba el dedo del renglón. Ella cada que podía me predicaba, cada que podía me exponía al evangelio. Ay, hijito, mira, no puedo leer esto. A ver, léemelo, a ver qué dice. Y me hacía leer, pero mamá, ¿cómo que no puedes leer? Sí, pero léemelo. ¿Cuál versículo? ¿Cómo que cuál versículo? Léeme todo el capítulo. Y así dice. ¿Y qué querrá decir esto, no? ¿Entiendes algo? Tú que eres más inteligente que yo. Y mi mamá me hacía razonar, me decía, yo creo que esto está. Hermanos, era así. O sea, ¿y qué es lo que pasa? O sea, Dios en su misericordia ha permitido que no nos ha dejado así. Eso no quiere decir, y lo reitero, hay estudios, hay testimonios, y lo hablé en algún momento. ¿Cómo se llama? Billy Graham, que fue uno de los evangelistas más conocidos y más grandes del siglo pasado. Él en un testimonio dice, hermanos, si el 5% de las personas que se han convertido en mis campañas hoy son salvas, me daría por bien servido. Pero hermanos, eso no ha pasado. Y hermano, y eso lo dijo en su vejez, en una entrevista que tuvieron antes de morir, porque él se da cuenta, él lo que dice, se da cuenta que por sus campañas al principio fueron todos en Estados Unidos. Dice, si toda esa gente realmente que levantó la mano fuera cristiana, fuera convertida por el evangelio, el Estados Unidos no estaría como está. Porque él convirtió, o él no, pero se gastó tanto en sus campañas que es increíble ver que a pesar de todo del movimiento que hubo, el Estados Unidos está totalmente perdido en las tiendas. Entonces llega a esa conclusión. Yo espero que por lo menos el 5% de la gente que levantó la mano sea salva realmente. Yo me daría un respeto. Exactamente. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, y eso responde, creo, tu pregunta. O sea, tú, yo y muchos hermanos, tal vez somos casos muy excepcionales en los que la misericordia del Señor nos ha podido alcanzar. Pero hoy conocemos la verdad. La misericordia del Señor nos ha alcanzado, pero no para dejarnos de la misma manera. Porque una vida, hermanos, recordemos, una vida de alguien que realmente ha conocido el evangelio, es una vida transformada.
O sea, Dios no te va a dejar jamás de la misma manera que te ha encontrado. Dios te va a transformar y definitivamente, o sea, la transformación en todos no es igual. Muchas veces nosotros podemos pasar toda una vida equivocados y el Señor en el último momento de nuestra vida, en el último periodo de nuestra vida, hacernos dar cuenta la equivocación que teníamos y transformar nuestra vida. Entonces, hermanos, esto es así. El Señor en su multiforme gracia hace como Él quiere y eso es así. Pero lo que yo y hemos estado repitiendo constantemente, hermanos, es que el Evangelio debe ser predicado. El Evangelio claro, el Evangelio veraz, el Evangelio bíblico debe ser predicado. Y otra vez, estamos en el punto de que nosotros somos los que persuadimos, aquellos que presentamos el Evangelio. Pero el resultado final es Dios a través del Espíritu Santo que lo da. Y si no, el Espíritu Santo no hubiese influido en nuestras vidas, hoy estaríamos como estamos. Alguien dijo una frase que me gusta muchísimo. Él dice, algo peor que alguien que no crea en el Evangelio es alguien que crea que cree en el Evangelio. Hay muchas personas que están en las iglesias que creen que son cristianos, pero definitivamente sus vidas no reflejan lo que ellos creen que son. Y hermanos, esto es así. Y muchas veces también nosotros mismos en Cristo reflejamos eso a otras personas, porque te apuntan con el dedo, pero tú eres cristiana, mira lo que estás haciendo. Sí, o sea, y ese es el hecho, hermanos. Definitivamente nosotros debemos no simplemente decir que somos lo que somos, sino mostrar quiénes somos. Eso es importante. Entonces, hermanos, recordemos las palabras del Señor Jesús. En Marcos, Jesús comenzó su ministerio predicando y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y tened fe. Ese fue el mandato. Pedro, al final del sermón de Pentecostés, ¿qué le dijo a la gente? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de aquel que ustedes han matado, en el nombre de Jesucristo. Crean en Él. Esa fue la predicación que nosotros vemos en la Biblia y esa es la predicación que nosotros debemos hacer. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Fe y arrepentimiento es lo que la gente necesita. Y definitivamente, hermanos, debemos entender que la predicación debe ser de esta manera porque es la predicación que la Biblia nos muestra. La conversión es requerida, pero la conversión es en función a una fe genuina, la cual es dada por el Espíritu Santo, hermanos. Amén. En tercer punto, debemos estar gozosos, pero ser cautelosos. Cuando hablamos de arrepentimiento y fe, también ligamos la respuesta más obvia para esto, que es la conversión. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos haber oído de alguien cómo se ha arrepentido, cómo Dios ha hecho una obra en él. Generalmente, cuando nosotros recibimos nuevos miembros, ¿qué es lo que se hace? Se hace una entrevista con la persona que cuente su testimonio, cómo Dios ha venido a su vida. Y evidentemente eso debe ir acompañado con una evidencia visible en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, hermanos, y esto es algo que tiene que ser una exhortación para nosotros. Somos ligeros al decir hermano a cualquiera. Somos demasiado ligeros para decir hermano a cualquiera. Sí, hermanito, hermano. Y nosotros, o sea, y no es algo, hermanos, qué mal que ustedes sean así. Nos ha pasado a todos. Hemos dicho hermanos antes de nada y al final resultaron no ser tan hermanos. Estamos siendo primos lejanos. Primos lejanos, exactamente. Y hermanos, a veces cometemos ese error. Ahora, hermanos, aquí puede venir una persona y contarnos su testimonio y decirnos y mostrarnos.
Pero ser cautelosos, y es un gozo, wow, hermano Patricio, wow, gloria a Dios, hermano Víctor, gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida. Qué bueno, qué precioso testimonio. Pero el tiempo dirá. Ser cautelosos en el hecho de que, ok, gracias al Señor por tu vida, pero el tiempo va a demostrar que tu vida esté dando frutos, que tu vida esté conformándose conforme a la palabra del Señor. Porque, hermanos, recordemos que es bien sencillo. Cuando nosotros vamos a la parábola del sembrador, hay una semilla que dice que brota rápido. Esa semilla es de aquel que dice, hermanos, gloria a Dios, hermanos, no hay quien lave los baños, yo lo voy a hacer, hermanos. No se preocupen. ¿Quién no quiere entrar a la fica? No, yo traigo la fica todos los domingos. Pero resulta que un mes después esa persona desapareció. No tenía raíces. Y realmente muchas veces podemos ser emocionales, hermanos, y nosotros ser deslumbrados por personas que son así. Pero ¿qué es lo que pasa? Debemos ser cautelosos en ese sentido, hermano. Sí, hermano, cuando usted dice gozosos pero cautelosos, yo cuento pues mi propia experiencia que tuve en la iglesia. Y tuve una entrevista con el pastor, pero no sé por qué. Alguien me la pidió, pues no era algo que yo anhelaba. Y yo solamente iba de visita, ¿no? Y entonces él habló conmigo, me explicó cosas y luego me dijo, ¿quieres hacer la oración de fe? Sería bueno que la hicieras. Y yo estaba perdida. O sea, yo le dije, pues bueno. Cuando yo salí de ahí, me empezaron a preguntar, ¿hiciste la oración de fe? Y yo sí. Y ellos celebraron, pero yo me sentía mal. Yo creo que el Espíritu Santo, yo no era cristiana, ¿no? Pero sentí un rechazo y entendí que no estaba bien. Y yo no me sentí bien en ningún momento. Y no me alegré, me sentí hipócrita y me sentí mal. Entendí que esa oración era falsa y que lo que había hecho era falso solamente. Entonces ahí debemos de ser cautelosos de no caer y hacer lo mismo, no como víctimas, sino como cuando vamos a predicar, no pensar que la persona, como usted dice, porque mostró interés o porque se sentó y te dijo en el momento, sí, yo creo, se conmovió, porque la persona se puede moverse por emoción y hacerlo, pero eso no es suficiente. Sí, y después, ¿cuál fue tu proceder después de eso? No, a lo mejor el Espíritu Santo te estaba también... Sí, desde hace muchos años, pero yo sabía que no, o sea, que no, que eso no es, no. Yo en el momento, pero siempre sentí cuando algo no estaba bien, igual cuando fui a una iglesia, lo que hacían, yo sentía rechazo, yo esto no está bien, y no me llamaban cristiano, no me llamaban humano, ¿no? Eso es cierto, hermano. Por eso yo les decía en este punto, estar gozosos, por supuesto que sí. Si alguien viene y dice, hermanos, yo doy gracias al Señor porque he conocido al Señor, me he arrepentido sinceramente y gracias al Señor, es un gozo para nosotros, por supuesto que sí. Pero también debe haber cierta cautela en nosotros. Sí, hermano, no te puedo creer. Sí, aquí faltaban varones, hermanos. ¿Qué te parece si la próxima semana comienzas a servir? Eso sería, hermanos, poco sabio. Nosotros debemos cuidar, alguna vez lo he dicho, y esa es una frase de un libro que a mí me gustó muchísimo. Debemos cuidar la belleza de la novia de Cristo, que es la iglesia. Hermanos, debemos tener el cuidado de que las personas que están en este lugar sean realmente hijos de Dios. Definitivamente no es nuestro trabajo juzgar quién es y quién no. Nosotros no podemos ver el corazón. Pero en los frutos, en el tiempo y en la perseverancia, se ven visibles estas cosas. Además, hermanos, recordemos, alguien lo dijo muy claramente y creo que todos podemos decir amén. La vida cristiana verdaderamente no es fácil. No es fácil mantenerte en integridad. No es fácil todos los días luchar con tu propio pecado. No es fácil cuando las pruebas vienen y realmente te dan ganas de saltar del barco. No es fácil, hermanos. Pero gracias al Señor, como dijo Pablo, pero gracias doy a Dios por Jesucristo.
Amén. Hermano Patricio, ¿querías decir Con algo? respecto a lo que es, hermano, yo creo que sí somos llamados a tener cuidado de lo que oímos en la iglesia. Aquí somos pocos, pero hay que tener cuidado de lo que oímos, de quién oímos. Mira, el apóstol Pablo recibe información de los de Cloé, dice, porque él hizo informado de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hermano, no se trata de estar juzgándonos y mirando, pero sí hay que mirar con cuidado ciertas actitudes, porque puede que entre nosotros haya quien venga e intente poner discordia entre nosotros. Puede que venga alguien con falsa enseñanza y hay que ser precavidos y hay que ser sabios a la hora de poder escuchar oraciones y poder animar a los otros a que tengan cautela, porque muchas iglesias se han destruido desde adentro, poniendo hermanos discordia, poniendo hermanos secciones. Entonces, sí somos llamados de esta manera a estar vigilantes en la casa del Señor. Amén. Y Amén. suena raro porque somos 30 personas. Pero hermanos, si Dios nos permite y la gracia del Señor nos acompaña, hermanos, algún día no seremos solamente 30. Y hay que tener cuidado con eso, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Estamos caminando y estamos aprendiendo. Todos creo estamos bajo la misericordia del Señor y que el Señor nos sostenga. Y yo quiero simplemente para terminar que se queden con esto. La conversión proviene de una fe verdadera en Jesús, consciente y genuina. Por supuesto que sí. Pero de la misma manera que no podemos producir esa conversión en las personas cuando predicamos, recordemos que estamos hablando del evangelismo, de la evangelización, el evangelio y el cómo nosotros vamos a presentar esto. Tampoco podemos producir una fe genuina. Ese territorio le pertenece únicamente al Espíritu Santo. Pero a nosotros nos corresponde ser genuinos al poder predicar el evangelio, ser veraces y ser intencionales en poder predicar el evangelio. Hermanos, tu familia, las personas que amas, sé consciente. Prepárate. Si te sientes sin la preparación, sin el conocimiento necesario para poder responder, prepárate, hermano. No sería tonto el poder decir, ay no, es que no, yo no sé mucho. Comienza. Y es importante de que tú comiences orando, pidiendo al Espíritu Santo que te revele aquello que Él ha revelado y ha inspirado a hombres. Porque si lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, hermanos, nos vamos a chocar con una pared. Amén. Hermanos amados, vamos a terminar. Si hay alguna pregunta más, algo más que quieran acotar, algo que quieran decir. Digamos, hermano, que yo a los 13 años tuve un acercamiento con la fe cristiana, pero yo no fui convertido. Y estuve un año en una iglesia y me bautizaron en esa iglesia. Pero yo engañaba a las personas y me engañaba a mí mismo. Es decir que es fácil, digamos, poder... Hay unas palabras de Martin Lloyd Jones que dijo: por muchos años yo creí que yo era cristiano, hasta que me di cuenta que no lo era y me arrepentí. Y creí verdaderamente en el Evangelio. Luego de ahí yo me aparté. ¿Por qué me di cuenta que no era verdaderamente convertido? Porque si yo hubiera sido verdaderamente convertido, yo no me hubiera apartado. El Espíritu Santo no me hubiera dejado apartar de Cristo. ¿Cuándo fui convertido? Cuando ese hombre me predicó ahí en casa, ¿sabes? Eso fue en el año 2015, la primera semana del mes de septiembre. Ese día ese hombre me dijo esas palabras: ¿qué va a pasar con tu alma? Ese día fui convertido. ¿Por qué? Porque desde aquel día que recibí ese evangelio nunca he podido abandonar el camino del Señor. Y el Señor nunca me ha dejado ir. Nosotros somos cristianos no por voluntad de carne, no porque yo quiera ser cristiano, sino porque el Señor no me permite hacer otra cosa. ¿Entiendes? Es un misterio, pero yo te lo voy a decir así: Dios no me permite a mí escapar, no puedo huir de Dios. Dios me ha elegido y así lo quiera, yo no puedo. Si mi carne quiere huir, mi carne quizás quisiera huir, pero yo no puedo, hermanos. Estoy atado a Cristo para siempre, no puedo. Y Él siempre me ha retenido aquí. Una vez escuché una frase que me gustó mucho también, decía:
Ya él también quería salir de la cárcel, estaba predicando. Dijo, esta micro no me bajo más. Fue bonita la expresión, siempre la recuerdo. Lindo. Bueno, Patricia. Quisiera poner delante de la palestra una cosa que me llama la atención siempre, y es con respecto al tema de durante la semana nosotros realmente predicamos el Evangelio. ¿Cómo se ve esto reflejado? Porque yo siempre he tenido esta duda en mi corazón de saber, yo no traigo nunca a nadie porque a veces que predico a la gente, no invito a la iglesia, normalmente no hago esa forma de predicación, pero o sea, sí somos llamados a predicar. ¿Realmente estamos predicando el Evangelio cada semana? O sea, creo que debe haber un peso en nosotros, porque hay gente allá afuera que está predicando un Evangelio que no es el Evangelio correcto. Entonces, yo lo exhorto y me exhorto a mí mismo a realmente aprender, tener ese entendimiento y poder pedirle a Dios que nos permita predicar el Evangelio fielmente, verdaderamente, pero que seamos consecuentes con la iglesia, porque venimos de aquí, nos alimentamos, está muy bien, chévere, venimos de aquí, vamos a comer ahora, no venimos, pero la gente allá afuera es la que debe de llevarnos a predicar el Evangelio cada día. Amén. Y ahí yo quiero hacer un punto aparte. Hermanos, recordemos que si predicamos el Evangelio, y habíamos hablado de los objetivos, y si la persona se arrepiente y realmente ha sido de bendición, debemos guiarlos a una iglesia. Si tal vez no es nuestra iglesia, tal vez no estamos en la posibilidad, no tenemos traducción en sueco, pero hermanos, debemos ser intencionales en poder buscar un lugar donde se predique el Evangelio en sueco, el verdadero Evangelio, y poder guiarlos a este lugar. Hermanos, el objetivo no es llenar esta iglesia, el objetivo es llenar el reino de los cielos. Amén. Entonces, hermanos, esto es importante, y así como decía el hermano Daniel, hay algo diferente. Hermanos, y yo, eso ya chiquitito para terminar, de mi propia persona. Por muchos años, yo desde que llegué a este país, hace 17 años, 18 ya, siempre asistí a una iglesia. Fue como el devolver el favor que Dios me había hecho para poder haber llegado aquí y todo. Pero no fue hasta que yo entendí realmente mi propio pecado que yo me sentí seguro en él. Porque yo pensaba, siempre mi mente estaba, no, ¿qué va a pasar si nosotros volvemos a Bolivia? ¿Qué va a pasar si volvemos a mi país? Hablando de mi familia, porque estábamos sin papeles, estuvimos muchos años así. Y yo decía, no, seguro voy a volver a mis andadas. O sea, yo no tenía la convicción, yo sabía que algo iba a pasar, que no, seguro. Y alguna vez lo hablamos con mi esposa, y ella me decía, Roberto, si nosotros hubiésemos vuelto a Bolivia en este tiempo, me decía, seguro que ya nosotros no estábamos juntos más. Y entonces, hermanos, así como dice el pastor Daniel, eso es cierto. Hoy yo tengo una convicción, una certeza, hermanos, no porque ahora me sienta más bueno, más justo, más algo, sino porque creo en la obra que Dios ha hecho en mi propia vida, porque la veo, porque estoy ahí y sé que Dios me sostiene en su misericordia. Y debemos recordar esto siempre, que así como éramos nosotros, Dios ha podido cambiarnos, Dios lo puede hacer con cualquier persona. Amén. Hermanos amados, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor. Dios bendito, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido tener.